Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. Oremos juntos, pidámosle a nuestro Dios su asistencia, que el Espíritu Santo ministre. Amado Padre, gracias. A ti la honra y la gloria, Señor, por este gran privilegio que nos has dado este día de poder seguir respirando. Te pedimos, Señor, que abras el entendimiento de cada uno de nosotros. Llénanos de alegría, llénanos, Señor, de paz, de gozo, que podamos deleitarnos en estos minutos, Señor, que vamos a escuchar tu palabra. No solamente nosotros los que estamos aquí presentes, Señor, sino los que están allá también en San Miguel, El Salvador, los que están alrededor del mundo, los que están, Señor, aquí en Estados Unidos de Norteamérica. También te pedimos, Señor, que puedan deleitarse nuestros amigos y amigas. Concede un verdadero arrepentimiento, Dios, para poder gustar de ti, Padre amado. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Puede sentarse, amados hermanos y hermanas. Mantenga su Biblia abierta en Lucas capítulo 3, versículo del 2 al 7. Ahí vamos a estar estudiando en esta hermosa ocasión un texto maravilloso. La voz de Dios es el título del mensaje del que vamos a estar estudiando. Y ahí está en la portada, la voz de Dios. Hay una ilustración, hermanas y hermanos, que nos puede ayudar. Y es una historia real. La Biblia nos dice en el libro de Génesis capítulo 3 que el hombre falló, Adán y Eva. Y después que desobedecieron a Dios, vino la vergüenza, vino la culpa. Y el hombre se dio cuenta que estaba desnudo y comenzó a huir. Y vino la voz de Dios, Génesis 3:8 en adelante. Habló Dios. Y el hombre se excusó y dijo: Señor, ¿dónde estás? Le dijo Dios. Y dijo: es que tuve miedo. Descubrimos a última hora que estamos desnudos. La vergüenza del pecado, hermanas y hermanos. Y Dios comienza la exhortación. En medio de esa voz están los juicios de Dios. Está la justicia, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, porque ahí mismo en la caída Dios revela el plan eterno de redención. Génesis 3:15. Le dice al hombre que las consecuencias de la desobediencia las tenía que pagar. Pero el Señor había establecido desde antes de la fundación del mundo redimir al hombre. Un remanente, un pueblo que iba a estar con él por la eternidad. Así que no fue una sorpresa que Satanás haya engañado a Adán y a Eva y hayan desobedecido a Dios. Dios lo permitió, Él es soberano, Él lo domina todo. Y el pecado hace que aparezca y se vea el amor de Dios en esa voz tronante que sacude al hombre, que lo estremece. En esa voz que sale ahí en el huerto del Edén audible, era obvio que Adán iba a sentir temor. Lo vemos más tarde en el monte Sinaí, como el pueblo temblaba, y en la presencia de Dios cuando Dios hablaba con Moisés y el pueblo estaba ahí escuchando. Dios le dijo a Moisés que llevara al pueblo a encontrarse con la palabra, con el verbo, con el logo. Y dice que humeaba la montaña. Y el pueblo llegó a una conclusión de que le dijo a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Esa voz es tan potente. Y dice la Biblia en Éxodo capítulo 19 que iba aumentando como el volumen, una bocina.
Yo pienso que qué impactante fue ese momento de escuchar, imagínense la voz de Dios. Cómo se estremecía, cómo temblaba el monte. Hoy la podemos escuchar esa voz, hermanas y hermanos, al leer la Biblia en voz alta. Y cuando le ponemos atención, esta palabra traspasa nuestros corazones. La voz de Dios aparece cuando algo debe de hacerse. Apareció la voz de Dios cuando el hombre estaba en caos, cuando el hombre había fallado, cuando el hombre no sabía qué hacer, y aparece Dios para darle orden a todo lo que se había descompuesto en Génesis. Aparece Dios en Egipto diciéndole a Faraón que dejara salir a su pueblo, que él había prometido redimirlo, liberarlo. En Abraham Dios le había dado la promesa. Aparece el fiel Dios, el Yahweh, el Todopoderoso, y habló en el desierto, siguió hablando, y habló por medio de Cristo, y sigue hablando por medio de las Escrituras hoy en día. Hermanas y hermanos, cuando Dios habla, tenemos dos respuestas, dos resultados. Uno es, nos arrepentimos, reconocemos nuestra condición, porque ante la voz de Dios nos damos cuenta de que somos pecadores, somos culpables, como Isaías, cuando tuvo una visión de la majestad de Dios en el capítulo 6, él se dio cuenta que era de labios inmundos y que él era culpable, y él mismo dijo: yo soy hombre muerto, porque he contemplado al santo Dios. Y Dios se movió en misericordia y santificó a Isaías, lo salvó y lo preparó, lo envió a pregonar, a predicar su palabra. Isaías se arrepintió. Sin embargo, antes de Isaías había muerto un rey que se había llenado de orgullo y que había entrado al lugar de Dios sin estar ordenado por Dios. Traspasó el límite y murió leproso. Por eso es que el texto de Isaías dice que en aquellos días, cuando el rey Usías murió, fue cuando Isaías tuvo esa visión. Un hombre se encontró con Dios, airado con la justicia de Dios, y pereció. Pero otro hombre llamado Isaías se encontró con un Dios misericordioso, porque respondió de una forma diferente. El hombre jactancioso, orgulloso, que no obedece, que no se doblega a Dios, termina condenado. Pero el hombre humilde que escucha y se humilla y reconoce que es culpable, queda libre. Por eso la Biblia dice que Dios, al que se enaltece, humilla, y al que se humilla, lo engrandece. Así es como obra Dios. Así que hay dos respuestas, hermanas y hermanos, a la voz de Dios. Número uno, nos arrepentimos, reconocemos que somos culpables y gozamos de su amor, de su gracia, de su misericordia eternamente, o nos enojamos y somos condenados al infierno eternamente. De eso quiero hablar en esta ocasión, la voz de Dios. Lucas capítulo 3, versículo 2 en adelante, dice la palabra de nuestro Dios. Si usted tiene su Biblia, leamos el texto. Dice así nuestro Dios: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Qué maravilloso texto, hermanas y hermanos, encontramos en Lucas capítulo 3, versículo 2 en adelante.
Según los eruditos, según los historiadores judíos, nos dicen que habían pasado 400 años de Malaquías a Mateo y Lucas y Marcos. Se le conoce como el periodo intertestamentario a ese tiempo de Malaquías al Nuevo Testamento. Se conoce como ese periodo de silencio. Hermanas y hermanos, ese tiempo se le llama así no porque no hayan habido algunas cosas, sino en el sentido de que Dios no usó a profetas para que predicaran. Pero hubieron muchos sucesos, hubieron guerras, hubieron reinos que estuvieron predominando en el mundo. Muchas cosas sucedieron durante aquellos siglos y quedaron bien documentados, hasta el día de hoy los tenemos. Y aquellos aquellos acontecimientos afectaron la vida de los tiempos del Nuevo Testamento. Cuando nosotros miramos el trasfondo histórico del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que antes de la llegada de Juan el Bautista, allá por el año 539 al 331 antes de Cristo, estuvo el imperio persa dominando. Luego, después del imperio persa, vino el imperio griego del 331 al 143 antes de Cristo. Ahí apareció Alejandro Magno también en esa época del 331 al 323 antes de Cristo. Y estamos hablando de esos días, de esos tiempos de silencio. También estuvieron el imperio Ptolomeo en su apogeo, allá por el año 321 al 198 antes de Cristo. Y la historia nos sigue contando que también se levantó otro imperio conocido como Seleucida, allá por el año 198 al 143 antes de Cristo. Y otro imperio también que estuvo dominando fue el imperio Hasmoneo, del 143 al 63 antes de Cristo. Y luego, en el 63 antes de Cristo, hasta cubrir parte de casi todo lo que es el Nuevo Testamento, el imperio romano fue el que estuvo en el apogeo. Así que hubieron, hermanas y hermanos, tiempos terribles donde se promovió el paganismo. También nos dice la historia, nos cuenta cuál fue el trasfondo religioso. Nos hablan acerca de las religiones que predominaban en esa época. Y en lo que es el paganismo tenemos lo que es el panteón greco-romano. Tenemos el culto al emperador que se desarrolló también en esa época antes de la llegada de Juan el Bautista. Las religiones de misterio, el gnosticismo de los griegos y todo ese conjunto de filosofías que había en ese periodo. Pero también la historia nos habla en el ámbito judío, nos dice que las religiones en Israel, la principal en ese tiempo eran los fariseos. En el tiempo que aparece Juan el Bautista y posteriormente aparece Cristo, los fariseos tenían unos 6,000 miembros en su religión. Y ellos nacieron, los fariseos nacieron en ese tiempo de intertestamentario, en esos 400 años de silencio antes de la llegada de Cristo, antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, de Malaquías a Mateo. También nos dicen que otra religión que predominaba eran los escribas. Y lo vemos cómo aparecen los fariseos, los escribas, los seduceos, los asenios, los herodianos, los celotes, el Sanedrín y las sinagogas,
que dicen los historiadores que solamente en Jerusalén, solamente en esa región tan pequeña, habían como 450 sinagogas. Por eso es que nosotros encontramos a Jesús que predicaba y enseñaba en la sinagoga de ellos, esas casas comunales. Casi en cada colonia había una sinagoga donde supuestamente se predicaba, se hablaba, se anunciaba la venida del Mesías. Así que estaba saturado de religiones en la época cuando llega Juan el Bautista. Gozaban también de la construcción del templo, y los historiadores nos dicen que el templo en Jerusalén tenía la capacidad de poder contener unas 200,000 personas, y para los judíos era un privilegio. Cuando hacían sus fiestas, la Pascua, convocaban a todos los judíos, y como ellos estaban encargados, el Imperio Romano les había dado la facultad de que ellos pusieran su propia policía, ellos guardaban el templo. Se había corrompido, se había hecho un negocio. Por eso nosotros encontramos aquí la expresión de Lucas capítulo 3. Lucas nos cuenta ese trasfondo histórico de que yo le acabo de contar, de esos emperadores, de esos gobernadores romanos, que la mayoría que gobernaban eran hijos, fueron sucesores de Herodes el Grande, fueron nietos, bisnietos que estuvieron en el gobierno. La política estaba corrompida, ya no había esperanza, hermanas y hermanos. Cuando Juan el Bautista aparece y la palabra de Dios llega a Juan, ya no había esperanza en la política, estaba colapsado, el sistema político estaba corrompido, y tampoco había esperanza en el ámbito religioso. Anás y Caifás, que eran los cabecillas, que eran los dueños del sistema religioso, según la Biblia, Dios fue el que ordenó de la línea de Aarón a los sumos sacerdotes, a los sacerdotes que se iban a encargar de las cosas espirituales. Iban a ser los que iban a ofrecer los sacrificios, iban a estar representando al pueblo delante de Dios. Sin embargo, aquí vemos que Lucas en el versículo 2 del capítulo 3 dice que Dios ignoró a Anás y a Caifás y no escogió a nadie de la élite religiosa, sino que se fue al desierto a un hombre humilde llamado Juan el Bautista, que no tiene nobleza, no lo vemos que tiene reputación, no tiene educación, no tiene títulos. Sin embargo, Dios lo preparó en la soledad, así como lo había el Señor revelado en Isaías, que iba a venir antes de la venida del Mesías, el que iba a preparar el camino del Señor. Y esto es impresionante, hermanas y hermanos, cuando nosotros miramos aquí este punto histórico de Lucas. Lucas empieza el capítulo 3 contándonos cómo estaba el ambiente, quiénes eran los que gobernaban, cómo estaba la política, quiénes eran los que tenían el dominio. Pero el punto es que ahí eso estaba podrido, ya no se encontraba nada, no podía salir nada de ahí. Y los tiempos no han cambiado. Nosotros vemos que la corrupción sigue en el ámbito religioso, que es donde nos incumbe a nosotros. Y esto es impresionante, esto traspasaba mi corazón mientras yo meditaba esta semana, observando cómo Dios aparece. Y cuando Dios aparece es porque el hombre ya no puede hacer absolutamente nada, y ya no puede hacer nada, ya el hombre no puede ayudar en nada, y tiene que ser Dios, como yo le contaba en mi introducción, con el caos que ocasionó el pecado de Adán y Eva, el desorden, la culpabilidad. El hombre ya no hallaba qué hacer, se andaba escondiendo, y aparece Dios y le hace una vestimenta. Dios cubre los pecados de Adán y le hace túnica. Génesis capítulo 3 versículo 21. Es Dios el que trae al hombre cuando está en caos, que no haya qué hacer. Es Dios el que aparece como siempre para traerle una salida al hombre, para traerle gozo, para traerle alegría, para que el hombre pueda reconciliarse con
Es Dios, hermanas y hermanos, lo que hace falta en la vida del hombre para que el hombre pueda tener un poco de alegría en esta tierra. Ese es el diseño de Dios. Dios nos hizo con el propósito de que vivamos eternamente con Él. El pecado que todos hemos heredado de parte de Adán nos ha desconectado. Y también a los políticos que no temen a Dios se vuelven corruptos, y lo vemos aquí. Dice el texto de Lucas capítulo 3 versículo 1: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y de Lisanías, tetrarca de Abilinia, y siendo, aquí viene el punto donde quiero enfocarme en esta ocasión, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, no vino palabra a ellos. Claro que en el libro de Juan vemos a Caifás profetizando que era mejor que un hombre pereciera. Dios lo usó para hacerle saber a aquellos ciegos judíos que estaban tan enojados, tan llenos de odio. Estos hombres eran perversos. Anás y Caifás condenaron a Jesús, le hicieron un juicio fuera de la ley. Se lo hicieron a su conveniencia. Por eso es que cuando arrestaron a Jesús, al primero que se lo llevaron no fue a Caifás, sino que fue a Anás, porque era la cabeza, era como una mafia religiosa en los tiempos de Jesús. Ellos eran los que tenían el negocio de las ventas de los sacrificios, de los animales. Por eso no aceptaban que las personas prepararan la ofrenda, que prepararan un cordero, sino que les encontraban defectos y los tenían que comprar en el templo. Era horrible. Por eso Jesús le dio vuelta a las mesas y dijo: ustedes han hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. Era puro negocio. Y me gusta cómo Dios hace la jugada, el método o la estrategia sabia de Dios, y llegó el tiempo de hacer una reforma, porque se necesitaba urgentemente. Había colapsado, hermanas y hermanos, el sistema religioso estaba por el piso. Yo me imagino que en esa época ya no se hablaba acerca de la venida de Cristo, ya no se pregonaba acerca de lo importante que es amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Ya se había mezclado el sacerdocio con la política. Sin embargo, en Levítico, Números, Deuteronomio, Éxodo, vemos que los sacerdotes inclusive no se les dio tierra para que ellos se ocuparan de las cosas espirituales, de las cosas de Dios, pero luego se fueron ellos mezclando, se fueron, hermanas y hermanos, corrompiendo. Y lo vemos hoy en día. Nosotros no somos ajenos. Vemos a pastores, líderes religiosos que se meten a la política. Algunos dejan el llamado de predicar por el hambre de poder que tienen. Ellos dicen que así es como van a ir a ayudar a su comunidad desde el poder, pero no. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que lo que los mueve es la vanagloria de la vida, el bienestar económico. Y eso debe a nosotros de alarmarnos, de entristecernos. Y lo traigo aquí, hermanas y hermanos, no como una crítica, no como un prejuicio, sino para hacerle reconocer a usted, hacerle conciencia de que hay una gran necesidad de que usted se levante, de que usted diga: bueno, no hay hombres que amen a Dios, entonces es mi turno. Dios me está llamando a mí, como llamó a Juan el Bautista, para que yo predique, comenzando en mi casa, que yo le enseñe a mis hijos a amar a Dios sobre todas las cosas. Porque ya no hay esperanza con los políticos que apoyan el aborto, que apoyan esta ideología de género. Entonces no tenemos esperanza ahí. La esperanza está en Dios, y eso es lo que estaba pasando. Ese es el contexto histórico de Lucas capítulo 3. Versículo dice: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Mira dónde llegó la palabra: en el desierto. Donde quiera Dios puede levantar a un hombre y hacer la diferencia,
Dios no llama a hombres y mujeres supercapacitados para Dios hacer su obra. No necesita títulos, no necesita que el hombre tenga ciertos requisitos. Lo único que Dios espera es que el hombre simplemente se humille y reciba el regalo de Dios. Esto es impresionante cómo aparece Dios con su mensaje. Versículo 3 dice que Juan escuchó la palabra, recibió la palabra. Y esto es lo que pasa, hermanas y hermanos, cuando Dios habla al corazón de nosotros, no nos resistimos. A pesar de que nuestra soberbia, nuestra rebeldía pelea contra nuestro Dios, como Esteban se lo dijo al pueblo de Israel en Hechos capítulo 7, duro de cerviz, incircunciso de corazón, que ustedes pelean contra el Espíritu Santo como lo hicieron vuestros padres en el pasado. El hombre pelea contra la gracia de Dios, pero Dios, como dice Jeremías, me venciste y fuiste más fuerte que yo y me trajiste. El hombre es vencido a la resistencia de Dios y viene en obediencia, y cuando el hombre viene en obediencia, Dios lo levanta, Dios lo usa. Y esto es maravilloso. Si Dios levantó a Juan, un hombre que estaba apartado de la sociedad, apartado del núcleo religioso, también si usted oye la voz de Dios este día, hermanas y hermanos, y pone la mirada en el Señor, Dios lo usará. Dios lo salvará en primer lugar y usted va a testificar. Hay un antes y un después cuando escuchamos la voz de Dios genuinamente, cuando oímos la voz de Dios. Es totalmente diferente oír la voz del hombre que oír la voz de Dios. Cuando usted escucha la voz del hombre no cambia. Cuando usted escucha filosofía humana no impacta su corazón. Pero cuando usted oye la palabra de Dios es viva y eficaz, da vida y es eficaz. No lo va a dejar lo mismo, lo va a transformar. Y eso pasó en Juan el Bautista. Este hombre era rudo, este hombre era duro. Imagínense su piel, imagínense su carácter. Pero la palabra de Dios lo traspasó. Y luego lo vemos en obediencia, que es algo maravilloso que debe a nosotros motivarnos. El versículo 3. Y él fue, no le puso resistencia. No le dijo, Señor, yo soy un hombre muy ocupado. Yo aquí tengo mucho que hacer. No vemos eso. No vemos eso. Sin embargo, nosotros ponemos un montón de excusas hasta para congregarnos. Nosotros estamos luchando, peleando, batallando. Y es algo que si nos impacta la palabra de Dios, debe de ser algo natural, el deseo de querer estar con Él. Este hombre viene lleno de amor, con un mensaje de amor. Es fuerte el mensaje, pero solo un hombre que ama a Dios, solo un hombre y una mujer que ha tenido un encuentro genuino con Dios, puede venir con esta postura, dispuesto a morir, dispuesto a ser rechazado. No viene buscando popularidad, viene buscando engrandecer a Cristo, engrandecer a Dios. Y aparece, versículo 3, y él fue por toda región contigua al Jordán. Este hombre impacta mi vida porque es un hombre normal como nosotros y va. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Ir por toda la aldea pregonando este glorioso evangelio. Y dice que era lo que predicaba. Había colapsado el sistema político, había colapsado el sistema religioso. Juan el Bautista no toma algo de la política, Juan el Bautista no toma algo de lo religioso que había caído, sino que toma lo de Dios. Hoy nosotros podemos aplicarlo, no vamos a tomar nada de la política, vamos a los políticos que hagan su trabajo y nosotros participamos en lo que nos toca participar, y los religiosos que ya están obsoletos, tanques de pensamientos, dinosaurios que ya están oxidados, no, ya eso, lo de ellos ya se quedó. Y entonces nosotros tomemos lo de Dios, tomemos la Biblia y vamos por las calles pregonando el glorioso evangelio. Lo que la gente quiere oír, lo que va a cambiar a las personas es la palabra de Dios. Hermana y hermano, lo que usted tiene que hablar en su trabajo no son experiencias bajas o cuentos. No, hable la palabra de Dios, que eso es lo que le va a dar vida a esas personas. Vamos al hospital, no esté ahí chismeando.
no esté perdiendo el tiempo, abra la Biblia, lea los salmos, dele la palabra a esa persona, porque cuando usted le está hablando la Biblia, la voz de Dios se está manifestando, porque esta es la voz de Dios que la tenemos aquí escrita. Alex, si usted la quiere escuchar, decían los reformadores en el pasado, Martín Lutero, ¿quieres oír la voz de Dios? Penetrante, tronante, lee la Biblia en voz alta, léela y vas a oír la voz de Dios bien clara. Hoy en día la gente inventa, Dios me dijo, tengo una profecía y un montón de disparates. Por eso es que no hay cambio en la vida de muchas personas que creen esas tonterías. Pero cuando oímos la palabra de Dios, cuando un hombre se para detrás de un púlpito y abre la Biblia y nos lee la Biblia, aunque no la explique, pero si nos lee la Biblia, estamos claros que esa palabra, hermanas y hermanos, va a impactar nuestro ser y no vamos a ser los mismos. Y a Juan, me gusta este predicador, cómo viene, dice, versículo 3, y él fue por toda la región contigua al Jordán. ¿Y qué hacía? Predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Ese bautismo era renunciar a las tradiciones y volverse a la venida del Mesías, volverse a Dios. Y esto es fuerte porque los políticos se habían mezclado con la religión, como hoy en día miramos nosotros los artistas que se declaran cristianos, pero lo hacen por negocio, lo hacen para hacer la primera portada en las redes sociales, lo hacen para ganar adeptos a ellos, lo hacen para vender, lo hacen antes de presentar una música pagana, dicen que se han hecho cristianos y mencionan el nombre de Jesús. Es una corrupción horrible, espantosa, que lo único que están provocando es la ira de Dios. Y estas pobres personas, si no se arrepienten genuinamente, van a terminar mal porque están jugando con el fuego, están jugando con lo sagrado. No erréis, Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Con Dios no se puede jugar. Con el Señor, el Todopoderoso, el Dios de la Biblia, no se puede bromear. Las personas que se han atrevido en el pasado han muerto. Este Dios es el Dios Todopoderoso, es amor, es misericordioso, pero es un Dios justo. Es un Dios serio que hasta su nombre puso un mandamiento que dice que no se puede tomar su nombre en vano, a la ligera, para que entendamos. Pero estamos en una época como en la época de Juan el Bautista, corrupción y las personas han perdido el temor a Dios. Y nosotros, ¿nos vamos a quedar ahí o nos vamos a levantar como Juan el Bautista a pregonar el glorioso evangelio? Hermanas y hermanos, cuando nosotros llamamos a las personas al arrepentimiento, algunos religiosos se quedan así, con la boca abierta, porque ellos piensan que ya son salvos. Así. Y otros se quedan enojados, dicen, habla de amor, no hables de juicio, no hables de la ira de Dios. Y nosotros miramos en la Biblia, aquí Juan el Bautista, el hombre que más habló del infierno 11 veces. Cristo Jesús en el Nuevo Testamento 11 veces y una vez de salvación. ¿Por qué hablo tanto del infierno? Porque de eso fue que vino a salvarnos de la condena eterna, vino a salvarnos del infierno eterno. A eso vino Cristo Jesús y eso es lo que debe de oír las personas. Ese es el problema más serio que tiene la humanidad, que están condenados al infierno eternamente, pero hay esperanza y esa esperanza está en Cristo Jesús. Nosotros somos columna y baluarte de esa verdad. Como iglesia de Cristo debemos de pregonarla. Y Juan nos muestra la valentía que debe de tener todo cristiano de pregonar y obedecer el llamado de Dios, de predicar en este tiempo tan oscuro como en el tiempo que predicó Juan el Bautista. Versículo 4 dice, como está escrito, era una profecía en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y mire lo que dice el versículo 6. ¿Qué es lo que necesita esta sociedad? Salvación. Esta sociedad, como en el tiempo de Juan el Bautista, estaba hundida en la mentira, en la hipocresía, en la falsedad. Los políticos en lo material, los religiosos en lo material, hundidos como hoy estamos nosotros.
Que las personas están enfocadas en lo material, pero no ese es el dinero. El dólar no lo puede comprar todo. El dólar no, hay cosas que no compra el dólar. ¿Qué es? La salvación, la vida, el gozo, la verdadera alegría, la alegría indestructible. Puede una persona tener un destello de alegría momentáneo con el licor, con el sexo, con la droga o con una buena cuenta en el banco, pero es momentánea, son minutos, segundos, pero no es una alegría verdadera, genuina. La verdadera alegría, el verdadero gozo viene cuando nuestro deleite es en el único Dios verdadero, porque es la fuente de todo gozo. Y si no hay gozo en nosotros es porque no hay salvación. Este mundo, hermanas, está gimiendo, está triste, está deprimido y nosotros tenemos la medicina se llama Jesús. Y lo que este mundo necesita no es que se arregle el problema. Por ahí apareció, creo, el líder de Rusia diciendo que ya parece que van a encontrar la vacuna para curar el cáncer. ¿Es eso lo que necesita este mundo? No, lo que hace falta es lo que Juan dice aquí, el versículo 6 de Lucas 3. Y verá toda carne la salvación de ¿quién? La salvación de Jehová, la salvación de Dios. Como dice el Salmo 3, versículo 8, la salvación es de Jehová. Como dice Jonás 2:9, la salvación es de Jehová. Eso es lo que debemos de proclamar, hermanas y hermanos, la salvación. Por eso lo decimos aquí. Jesús salva, Jesús justifica, Jesús redime, Jesús santifica, Jesús preserva, Jesús glorifica. Eso debemos de proclamarlo a voz en cuello. Pero pastor, la gente no lo quiere oír, es que nunca lo han querido oír. ¿Lo querían oír en los tiempos de Juan? No. Pero era lo que necesitaban. Los políticos no podían dar esto, los religiosos tampoco lo podían dar, ellos habían colapsado. Entonces Dios llama a un nuevo remanente y viene Cristo y viene la reforma. Y ahora, hermanas y hermanos, en el siglo XXI, en el 2024, somos nosotros. Que Dios nos dice lo que debe de oír toda gente, toda carne, todas personas ahí para allá es la salvación de Jehová. Salgamos a las calles, oremos por la salvación de nuestros parientes, prediquémosles, démosles una Biblia, mandémosles prédica hoy, borbandiémoslos, enterecémonos por la salvación de esas almas, empezando por las nuestras y después los de afuera, como dice la palabra de nuestro Dios. Y terminamos, versículo 7 de Lucas 3. Cualquiera puede decir que este texto es fuerte, pero este texto está cargado de amor. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué esta palabra así, esta expresión de Juan de decir malditos? Porque no era fácil, es como querer desbaratar un muro. Usted va con un martillo, un muro, y usted no le hace entrada con un martillo a unos cimientos, los hermanos que hacen demolición. Usted va con un pequeño martillo y le hace ¡plac! ¡plac! Y usted dice, no hombre, aquí es una broma esto. Y si alguien pasa por ahí se va a reír. Mira, se está jugando con un martillo, quiere deshacer esa gran roca, ese concreto. Si necesita una máquina, amigo, necesita una máquina de esas, de destruir piedra, o una buena almágana de unas 100 libras, 50 libras. Bueno, Juan, como se necesitaba una buena almágana, un buen martillo para poder penetrar en el sistema que estaba colapsado, aparece con estas palabras. Y aquí está el amor de Dios, porque solo un hombre que ama a Dios puede venir con la verdad. Dice, y decía las multitudes que salían para ser bautizadas por él, 2 puntos, y subía el volumen. ¿Qué decía? Oh, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Es fuerte para el religioso, pero es un deleite para las ovejas. Porque cuando usted escucha eso, generación de víboras, eso quiere decir generación de malditos. Lo entendían los judíos religiosos a qué se refería. Y eso era lo que esperaba, sacudir. Para que sacudamos a esta sociedad necesitamos traer un mensaje poderoso, el evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Pero hay que darlo con el corazón, hay que darlo, hermanas y hermanos, porque amamos a Dios sobre todas las cosas y amamos al prójimo, que queremos que se salven. Aquí no hay odio,
En esta expresión de Juan lo que hay es amor. Él viene saliendo del desierto lleno del Espíritu Santo, cargado de energía y con la palabra de Dios, tirando la palabra de Dios. Y sí, impactó la sociedad de tal manera que lo encarcelaron. Pero no detuvieron la revolución, porque ahí estaba empezando la revolución que iba a cambiar el mundo, la venida del Mesías. ¿Lo creemos? Si nosotros lo hacemos hoy, también en nuestros días vamos a causar un impacto cuando prediquemos el glorioso evangelio que es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Lo creemos? Démosle un buen aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. La voz de Dios, que Dios nos ayude a anunciar su voz a través de las Escrituras. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.